¿Cómo están el día de hoy? Bien. ¿Contentos? Sí. ¿No me mienten? Les quiero compartir un pensamiento antes de empezar con esta reflexión. Es de San Juan Pablo II. Según las palabras dirigidas a Nicodemo, Dios da a su Hijo al mundo para librar al hombre del mal que lleva en sí la definitiva y absoluta perspectiva del sufrimiento. Esta liberación debe de ser realizada por el Hijo unigénito mediante su propio sufrimiento, y en ello se manifiesta el amor infinito, el amor salvífico. ¿Qué nos quiere dar a entender? Dios mandó a su Hijo para librarnos del sufrimiento, del pecado. ¿De qué más vino Jesús a librarnos? ¿De las qué? De la esclavitud. Los niños, ¿qué pueden decir de los regaños de mi papá? Dios mandó a su Hijo para liberarnos. ¿Por qué? Porque por medio de Adán y de Eva obtuvimos el pecado. Pero Dios manda a su Hijo para liberarnos y convertirnos en ¿qué? En hijos de Dios. Él se entregó como el único sacrificio, el primero y el último que pudo haber, para el perdón de los pecados. ¿Y esto a través de qué? Tuvo que sufrir para hacer la profecía que estaba escrita. Y a través de eso se manifestó el amor infinito que pudimos ver. Dice aquí, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, como escuchamos en la proclamación antes del Evangelio. Pues podemos ver que hoy la liturgia nos ofrece un aroma anticipado de la alegría pascual, que es ¿qué? Díganlo en voz fuerte, ¿no? Que no los escuche. No me he lavado los oídos bien todavía, hablen fuerte. La resurrección. Dice, los ornamentos del celebrante son rosados, como podemos ver, el padre allá en la iglesia ocupó una casulla rosada, se pueden poner manteles rosados. Este domingo, cuarto domingo de Cuaresma, se puede hacer un poquito más alegre. El color rosa, se pueden poner flores, en el coro se pueden ocupar mayormente los varios instrumentos, el pandero, las maracas y demás. ¿Por qué? Porque nos va anunciando una alegría. Y también nos invita a esa serena alegría, como está proclamando lo que va a pasar, pues también nos invita a estar alegres, no en esa espera. Dice aquí, festeja a Jerusalén, goza con ella todos los que aman, o todos los que se aman. Dios quiere que estemos contentos, ¿cierto o falso? ¿Por qué quiere que estemos contentos? Pregúntense. Ya si alguien me quiere responder, fuerte para que lo escuchen. Aquí dice, les voy a leer algo un poquito de aquí, dice, la psicología más elemental nos dice que una persona no vive contenta, sino que acaba enfermo del cuerpo y del espíritu. ¿Por qué puede acabar enfermo una persona del cuerpo y del espíritu? ¿Por qué creen? Por la tristeza. ¿Por qué más? Porque ahorita en este mundo pues hay mucho rencor. Mucho rencor, mucho odio, envidia. Y todo eso pues se va muriendo poco a poco. Ciertamente, ¿no? Las cosas malas del mundo, queramos o no, a veces nos envuelven un poco, o hay algunos que los envuelven una gran parte, y muchas veces se alejan de Dios y terminan enfermos,
espiritualmente, personas que los hacen decaer en su fe, hermanos separados que llegan, no, pues no te conviene estar aquí. Los hacen dudar, los agarran en los momentos más difíciles, pasando dificultades, tribulaciones, y es ahí donde ellos terminan enfermos. Y tenemos que recordar que nuestra alegría tiene que estar bien fundamentada. Ha de ser la expresión de la serenidad de vivir una vida con un sentido pleno. ¿Cuál creen que es ese sentido pleno en nuestra vida? ¿A quién tenemos que seguir? A Jesús. Porque Jesús, ¿qué nos ofrece en esta vida si lo seguimos? Vida eterna. Dice aquí el Evangelio: el que cree en Él no será condenado. Pero sin en cambio, el que no cree en Él, ¿qué va a pasar? Ya está condenado. El celebrador que hasta ahorita no está condenado. No es cierto. No me vean mal. ¿Por qué? ¿Por qué si creemos en Él seremos salvados? ¿Quién tuvo ese amor tan grande para dar a su único hijo? Dios. Dice, Él lo envió para no condenar al mundo, sino para salvar. De otro modo, que tenemos que ver, la alegría degeneraría en superficialidad. Dice aquí Santa Teresa: vivimos tiempos difíciles para la vida de fe, pero también son tiempos apasionantes, experimentos en cierta manera que el exilio babilónico que podemos escuchar en el Salmo, que nosotros también podemos vivir una experiencia de exilio. Podemos estar llorando la nostalgia de Sion, las dificultades anteriores que hemos escuchado, y sobre todo el pecado, que es lo principal, que a veces nos puede llevar cerca de los ríos de Babilonia, nos puede llevar al sufrimiento. ¿Qué creen que puede hacer más el pecado? Aparte de conducirnos por el mal camino, llevarnos por el sufrimiento, ¿qué más puede causar? ¿Creen que pueda nuestro pecado involucrar a más personas? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Están seguros? No los veo convencidos algunos. Ciertamente, ¿no? Nuestro pecado a veces puede, dirán por ahí, llevar entre las patas a los demás. Infectarlos, se puede decir, porque el pecado es una enfermedad también, es como un virus que se propaga de mí, ya depende de mí si lo voy contagiando a los demás. Pero tenemos que recordar que la verdadera alegría que ilumina nuestra vida no proviene de nuestro esfuerzo. Aquí dice San Pablo que Él nos recuerda, no viene de nosotros, sino es un don de ¿quién? De Dios. Aparte, somos obra de Él, somos obra suya. Si fuera por nuestro mero esfuerzo, ya no hubiéramos hecho nada, ciertamente. Lo digo por experiencia, porque yo cuando quiero hacer algo por mí mismo lo dejo a mí. No sé si les ha pasado a ustedes, que en algunas cuestiones quieren hacer algo, y si no le piden ayuda al de arriba, ¿qué va a pasar? Pueden salir mal las cosas, pueden salir a medias. Por eso siempre tenemos que recurrir a Él. Por eso tenemos que dejarnos amar por Dios, hermanos. Y hay que amarle. Así como Él nos ama, como Él nos ha demostrado ese amor, tenemos que dar lo mismo, demostrarlo con los demás. ¿Cómo podemos demostrar ese amor a los hermanos
que no han escuchado a nuestro Señor, que han pasado dificultades, que tienen problemas, que su fe está tambaleando. ¿Cómo podemos demostrar ese amor que Dios nos ha dado? Como laicos, ¿cómo creen que podemos demostrar ese amor? ¿Cómo? Ayudándonos, pero es una parte muy importante. ¿Cuál creen que sea? ¿Cómo podemos demostrar? Con el ejemplo. Con el ejemplo, se llamaría testimonio de vida. Con nuestro testimonio podemos ayudar. Podemos demostrar también que el Señor hace maravillas. Puede haber alguien que haya hecho el mal, pero si es tocado por Dios, puede demostrar ese cambio, puede demostrar ese testimonio. Aunque muchos al principio lo puedan juzgar, pero si en realidad están viendo que Dios tocó su corazón, pues es ahí, ¿no?, donde estamos demostrando. Y como sabrán, pues les preparé unas preguntitas. Ya los vi que se asustaron. Tranquilos, no es mucho, son como unas 10. Bueno, ahorita saco más. Primera pregunta: ¿qué relación vemos entre lo que hizo Moisés con la serpiente en el desierto? Lo hemos escuchado en el Evangelio, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Qué relación podemos ver en esto? En aquel tiempo veían una serpiente y se iban a curar de la salud de la serpiente. Y otra vez van a tener Jesucristo, que nos da la esperanza de la resurrección. Ciertamente, hermano. Pues es la relación que vemos, ¿no? La salvación. Pues así Moisés levantó esa serpiente para curar a los demás, así nosotros. El Hijo de Dios tiene que ser levantado para nuestra salvación, como hemos escuchado, para librarnos de ¿qué? Del pecado. ¿En qué se manifestó el gran amor de Dios por el mundo? Una pregunta muy difícil. ¿Quién me la responde? En darnos a su único hijo. ¿Cierto? ¿Segura? ¿No pasó algo más? Su muerte, no la justificación del Señor. Como dijo la hermanita, entregó a su único hijo por amor a nosotros. Esa es la prueba más grande del amor de Dios. ¿Para qué envió Dios a su Hijo único al mundo? Tercer pregunta. Para salvarnos. ¿Quién se condena y quién se salva? El que no cree ya está condenado. El que cree sí es salvado y el que no. Ya está condenado. Pero ¿por qué creen que esas personas, las que no aceptan a Cristo o no creen, por qué creen que serán condenados? ¿Qué creen que pase en ellos para que nieguen a Jesús? Pues ya están condenados nomás por no creer. Sí. ¿Por qué más? Pues porque no se acercan a Dios y les pasan cosas y ya ellos se enteran que tenemos que Dios existe. Muchas veces en problemas difíciles reniegan de Dios. O a veces no espero, o a veces hay problemas pues, que los hacen dudar, ¿no? Te dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué el Señor a mí me hizo esto? ¿Por qué me quitó esto? ¿Por qué estoy pasando dificultades? Ciertamente no tienen una fe firme, una fe cimentada, tan variable, dudosa. Otras preguntas. Ya hasta me puse nervioso yo. Sí, porque pues es el pecado y yo no voy a hablar de lo mío, ¿verdad? Miro mis pecados desde mi criterio de juicio, desde la misericordia de Dios. Eso es personal de ustedes, no me la responden. Miro mis pecados desde mi criterio de juicio, desde la misericordia de Dios. O sea, veo desde mi propio criterio mis pecados sobre la misericordia de Dios. ¿Cómo los veo yo?
malos, regulares. Un ejemplo, pues yo, ni hablar. Ya lo mío dice todo, ¿no? Váyanla respondiendo, ya los que me digan que ya seguimos a la siguiente. Esa pregunta es personal. He sentido que Dios me ama tanto que ha entregado a su Hijo por mí. Sí. Vuelvo a repetir, he sentido que Dios me ama tanto que ha entregado a su Hijo por mí. Sí. ¿Por qué? Pregúntense por qué sienten eso. O sea, dicen sí, pero ¿por qué dicen sí? Porque como dice en algún párrafo la Biblia, ¿quién es el hombre, un pecador, para que el Señor de él se acuerde? ¿Por qué más creen que... ¿Por qué creen que sí Dios Porque Dios nos da las fuerzas para hacer las cosas. nos da las fuerzas para hacer las cosas? Creo que mis buenas obras brotan solo de mí o reconozco las acciones de la gracia, de la acción de la gracia en mí. Vuelvo a repetir. Creo que mis buenas obras brotan solo de mí o reconozco la acción de la gracia en mí. Es decir, reconozco la... Reconozco la gracia de Dios. Sí, reconozco. Sí. Los demás que dicen, nomás me ven. Él nos da la fuerza para seguir adelante y estar en esta vida. Ciertamente, como dice, escuché una vez una frase, con Cristo todo, sin Él nada. Si no obramos en Él, no podemos hacer nada bien. Vamos a pasar enfermedades, casi lo que vayamos a hacer puede salir mal, regular. Pero si estamos con Él, va a haber obras de misericordia, va a haber obras buenas, va a haber buenos hábitos. ¿Por qué? Porque nos guiamos a través de su ejemplo y de su palabra. Busco ocultarme de la luz de Dios o con valentía y sencillez me acerco a Él. Con sencillez y valentía me acerco a él. Vuelvo a repetir. Busco ocultarme de la luz de Dios o con valentía y sencillez me acerco a Él. Sencillez y valentía. Como hemos escuchado en el Evangelio, hay muchos que se alejaban de la luz. ¿Por qué? Porque no querían que sus obras malas salieran a la luz. Un ejemplo muy sencillo. Puede haber hermanitos que hay veces que se acercan a la iglesia, están ayudando, pero a veces llegan a hacer alguna cosita mala y pues, se salen de la nada. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo de que alguien los vea y diga, no, pues él hizo eso. Y está yendo a la iglesia por el ser juzgado. Pero si en cambio nosotros seguimos o nos movemos por el amor de Dios, pues con valentía y sencillez vamos a estar ahí presentes. Hayamos lo que hayamos hecho en el pasado, pero pues tenemos que afrontar eso. Pues como cristianos tenemos que seguir a Cristo. Y es nuestro deber como cristianos católicos compartir la palabra, a pesar de lo que hayamos hecho. Por eso está el testimonio de vida, demostrar ese cambio que hemos hecho. Lo malo que hemos dejado, avanzar. Última pregunta. ¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto del Evangelio? ¿Qué le puedo responder al Señor que Él me acaba de hablar a través del texto del Evangelio? ¿Qué creen que le puedan responder? Supongamos que Él viniera en este día, estuviera acá presente en ustedes y les preguntara,
¿Qué les habló el texto del Evangelio a ustedes el día de hoy y qué me pueden responder? ¿Qué le dirían ustedes al Señor en este día? Pues nos enseña a buscar la luz. Siempre debemos estar en la luz. ¿Qué más? Pues hay veces que sí, porque hay veces que uno viene con un problema o algo y escucha la palabra de Dios y pues es como, es quien nos está hablando, pues nos identificamos y pues hay veces que pues uno así se pone a llorar o le da gracias de que le está dando ¿cómo le explico? Como un instrumento en su vida. Darle gracias porque Él nos está hablando a través de su palabra. Está hablando a través de su palabra, pero ¿cuál creen que sea el mensaje que nos quiere dejar hoy, este domingo? Que creamos en Él y que como dice la palabra en la primera lectura de que nos habla del pecado, ¿no? Que hacían un pecado, o sea, es que en esta cuaresma hagamos reflexión de lo malo que hemos hecho y llevar una vida como Él quiere que llevemos una vida bien. El mensaje sencillo sería creer en Jesús, pero también nos exige una conversión continua. No que nos quedemos a medias, no que un día digamos, ya he cambiado y al otro día sigamos igual. Sino es a lo que Él nos invita, en esa conversión constante, estar mejorando día con día, estar meditando, estudiando, para acrecentar más nuestra fe. Es a lo que nos invita el Señor este domingo. Primero a creer en Él. ¿Y cómo podemos creer en Él? Teniendo fe. ¿Y cómo podemos tener esa fe? ¿O cómo la podemos alimentar? Estudiando, meditando y orando. Y a través de la fe va a haber una conversión, porque estamos siguiendo el ejemplo de Jesús a través de su palabra. Ya para finalizar voy a hacer una pequeña oración. Si gustan cerrar sus ojos. Gracias, Padre, todo misericordioso, por darnos a tu Hijo. Aparta de mí todo pensamiento de superioridad, que en este tiempo pueda elevar mi mirada y fijar mis ojos en Él. Haz que no me desentienda de mi vida ni de la de mis hermanos. Quiero acompañar tu obra en mí con acciones concretas y sinceras, que jamás me canse de perdonar. Y si lo hiciera, que vuelva a empezar una y otra vez. Regálame siempre la esperanza en tu ternura y misericordia. Amén. Amén.